dos ideas. La segunda, dos ideas. La primera está un poco más sencilla, la segunda trataré de hacerlo clara y son de esas ideas que uno debe de masticar, ¿sí? Y volverlo a pensar. Es decir, son ideas que uno debe rumiar. Hay ideas que rumiar es, ¿sí? Lo masticas, te lo tragas, después vuelve a salir a la mente, lo tienes que masticar otra vez y después volverlo a tragar. Eso, lo medio digieres y otra vez volverlo a pensar, ¿sí? La primera idea es la siguiente. El pueblo judío es el becerro de oro y es criticado severamente por Akadosh Baruj Hu por haber hecho ese becerro de oro poco tiempo después de haber salido de Egipto y poco tiempo después de haber recibido directamente de la Torah, en la cual cada uno de los Yehudim, todo el pueblo de Israel, escuchó la voz de Dios en el que les prohibía hacer idolatría. Eso fue el 6 de Sivan, ¿sí? Matan Torah, Shavuot. 40 días después, el 17 de Tamuz, crean un becerro de oro y lo adoran. La Torah dice, el segundo de los 10 mandamientos es que está prohibido hacer imágenes, estatuas pues, de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Y eso incluye el becerro de oro. Y mucho más con la intención de adorarlo. Y eso es idolatría. Entonces les hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia con respecto al becerro de oro, que es idolatría, y que el pueblo judío fue criticado y castigado por Dios por ese becerro de oro, y los querubim? Los querubim son ángeles, digamos, o sea, malachim, y están en el Mishkan, y son parte de la manera en la cual uno lleva a cabo mitzvot. Es una escultura, son esculturas de oro. Y es cierto que uno no las adora directamente, pero están ahí en el Mishkan. ¿Cuál es la diferencia del becerro de oro, que es idolatría, porque es una imagen de algo que está en la tierra? Los querubim, que es una imagen, es una escultura, de un ser espiritual. Y ahí no solamente no fueron criticados, sino que Dios ordenó que construyan esos querubim. Esa pregunta la hace el Kuzari. Y él responde que la diferencia es muy simple. El motivo. Sí, la diferencia es muy simple. Dios ordenó los querubim y Dios no ordenó el becerro de oro. ¿Sí? La respuesta es engañosamente sencilla. ¿Sí? Y nos proporciona varias ideas acerca de, uno, lo que significa Avodat Zará, idolatría, ¿sí? Y dos, también lo que a partir de esa definición de lo que es Avodat Zará, entonces uno puede hacer extrapolaciones en otros casos. Avodat Zará, lo traducimos como idolatría. Avodat Zará puede tener distintos significados. Una es, según el Rambam, según Maimónides, es adorar al ser equivocado. ¿Sí? Es decir, hay un Dios creador y este Dios que uno debemos adorar, debemos relacionarnos con este Dios creador. Y cuando una persona deja de adorar a este Dios creador, a este único Dios, y adora a otros seres, al sol, a la luna, ¿sí? Esa persona está haciendo Avodat Zará. Es decir, es un problema conceptual.
este Dios al que tú ahora, idólatra, estás adorando, en verdad, Él no es el Dios al que debes de adorar. Es un problema de ideas, ¿sí? Lo cual es muy consistente con la perspectiva del Rambam, ¿sí? De Maimónides, en el sentido que las ideas es lo más importante del ser humano. Debes tener una idea correcta, que es adorar a Dios, Dios creador, Dios único, y ahora te equivocas de deidad, te equivocas de Dios y estás adorando a otros dioses. Eso es el Rambam. El Kuzari tiene otra perspectiva, que es que el problema central de la idolatría no es que estás adorando al Dios equivocado, sino que estás adorando inclusive al Dios verdadero, pero lo estás adorando de una manera que Dios no te pidió. Eso es el significado de la palabra Avodah Zara. Avodah es el servicio, una adoración, y esa Avodah es Zara, es ajena. ¿Sí? Si estás adorando a Dios, pero de una manera que Dios no te pidió. Y eso sería Avodah Zara. Esa es la diferencia entre los querubim y el becerro de oro. Los querubim, Dios te pidió que adores a Dios a través de ciertos actos que incluyen los querubim, y ahora tú te estás equivocando en la manera en la cual debes adorar, y pensaste que debías adorar a Dios a través de un becerro de oro. Nadie, bueno, no sé si nadie, ¿sí? Pero la mayoría de los Rishonim están de acuerdo en que ellos nunca pensaron de una manera literal que este becerro que ellos acaban de hacer hace algunas horas, ese es el Dios que lo sacó de Egipto. Tal como dice el versículo, y uno podría caer en ese error cuando lee el versículo de una manera literal. El Eloheja Israel asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Refiriéndose al becerro de oro. ¿Quién podría creerse eso? Digo, ellos saben que ese becerro lo acaban de hacer. ¿Sí? Entonces, a lo que se refiere a esa frase de este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto, están refiriéndose a ciertas características divinas, ciertas características de Dios, ¿sí? Que están representadas por el becerro. Ya sea un líder o Midatadin, según el Ramban, ¿sí? Digo, ya no importa mucho a qué se referían con eso, pero era una manera de adorar a Dios, equivocada, ¿sí? A través del becerro de oro, pero ellos cometieron ese error de tratar de adorar a Dios a través de cierta faceta divina que se representaría a través del becerro de oro. La intención es correcta, pero lo estás haciendo de una manera pues, que Dios no pidió. ¿Sí? Eso nos lleva a, según el Kuzari, digo nomás para terminar, si es de que quieren saber la otra definición de Avodah Zará, es del Meiri, que lamentablemente no es muy popular hoy en día. Que en ciertos lugares el Meiri, que fue otro de los grandes rabinos de la época de los Rishonim, el Meiri señala que la idolatría también no solamente es un error conceptual de estar adorando al Dios equivocado, sino que también esta adoración al Dios equivocado viene acompañado de moralidad. ¿Sí? Es decir, los idólatras no son exclusivamente aquellos que adoran al árbol, sino también son personas que adoran al árbol y además son inmorales, criminales, ¿sí? Ladrones, que perturban el orden social, etc. Es decir, el Meiri amplía la definición de Avodah Zará e incluye entre los idólatras no aquellos que se equivocan de Dios en el momento de adorarlo, sino aquellos que se equivocan de Dios y buscan una relación con Él, pero que además también son personas inmorales. Y el Meiri lo señala explícitamente. Esto excluye a la mayoría de los
bueno, no sé si a la mayoría, pero sí a una gran parte de los no judíos que son buenas personas, honestos, cuidan las leyes, pero que adoran otros dioses. El Meiri no los llama idólatras. ¿Por qué? Porque son personas honestas, ¿sí? Que no roban, que no matan, no son inmorales. ¿Sí? Entonces, aquellos no judíos que sí adoran ídolos, pero son buenas personas y respetan las leyes y no son criminales y son honestos, para el Meiri ellos no serían Ovdei Kohavium Masalat, ellos no serían idólatras. Las implicaciones de este Meiri para la relación con los no judíos en nuestra época son tremendas. ¿Sí? Son tremendas. Sin embargo, el Meiri, esta posición, nunca se volvió, nunca se volvió muy popular dentro del pueblo judío por una sencilla razón. Sus libros, se sabía que existía tal rabino, el Meiri, pero se perdieron sus libros durante varios siglos y los encontraron a principios del siglo XX, ya cuando la parte central de la ley judía ya estaba establecida. Si es de que no se hubiera perdido y hubiera impactado también muchísimas halajot que, que, que legislan la manera en la cual uno se debe relacionar con un no judío, pero como se sabía del Meir y solo por referencias y no estaban sus textos principales porque estaban escondidos y no se estaban perdidos, pues esta manera de definir a los no judíos y este cambio en la definición de lo que sería un idólatra, pues no impactó. ¿Sí? No impactó la, la legislación prevalente. Hoy en día, la mayoría de los rabinos, a quienes les pregunten, no van a considerar al Meiri como una voz autoritativa dentro de la definición de lo que sería una persona no judía que sí adora ídolos. ¿Sí? Eso ya termino doy la tercera definición acerca de la idolatría. Pero regresando al Kuzari, el Kuzari señala que el problema principal de la idolatría no es necesariamente una equivocación en a quién debo adorar, sino una manera errónea de adorar inclusive al Dios creador, sí, al Dios, a Kadosh Baruj Hu. Siendo así, pues la implicación es que que en la base de la idolatría está adorar a Dios de la manera que tú quieres, que no sea la que Dios pidió. Y en esto, pues ya se vuelve un poco complicado al tratar de hacer las implicaciones actuales. Alguien me dijo una vez, no sé, estábamos platicando y me dijo que ya se estaba poniendo, que hoy se puso tefilín. Le digo, qué bueno, ¿por? No, es que en la noche tengo un examen en la universidad y me puse tefilín para que me vaya bien. Le digo, Dios no es una máquina de Coca-Cola, que pones tus 10 pesos y le pides una Coca-Cola a cambio. O sea, Dios en ningún lado dice que si te ponen los tefilín vas a sacar 10 en el examen. Ni siquiera que te va a ir bien en la vida. O sea, por lo menos bien en el sentido de que todo lo que hagas es en el día que te pongan los tefilín, sí, saldrás exitoso. En ningún lado parece. Pero él sí se está relacionando, en su mente se está relacionando con Dios de una manera de causa y efecto inmediato en la cual, si ya te puse los 10 pesos, Dios, ¿por qué no me das la Coca-Cola que te pido? ¿Sí? ¿Sí? Dios no es una máquina Coca-Cola. Les platico otro ejemplo. Estoy platicando con otra persona y me dice que no sé por qué salió el tema de Shabbat y relacionarse con Dios, etc. Y me dijo que él le gusta mucho la naturaleza.
y él se conecta mucho con Dios y no necesita rezar, ¿sí? Esa fue su tesis. Y no necesita rezar porque él se conecta con Dios a través de experimentar la naturaleza. Digo, sí, qué bonito. Y, y cómo específicamente te conectas con la naturaleza. Ah, es que los sábados me voy en mi moto a la Marquesa y, sí. Digo, ¿por qué los sábados? Ah, es que no puedo, porque los domingos voy con la familia y entre semana pues estoy trabajando. Todos los sábados es el día que tengo para andar en motocicleta por la Marquesa. Y cuando estoy en la montaña, en mi motocicleta, me conecto mucho con Dios. Y le pregunto, ¿con cuál Dios? Dios prohibió, por lo menos, sí, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios prohibió andar en motocicleta los sábados. Si tú dices que te relacionas con ese Dios a través de andar en bicicleta los sábados, estás equivocado, porque Dios dijo explícitamente que esa no es la manera de relacionarse con Él. ¿Sí? Estás haciendo un becerrito de oro personal. El becerro de oro es adorar a Dios, servir a Dios, relacionarte con Dios de la manera en la cual tú quieres relacionarte, pero no es la que Dios pidió. Ese fue el problema, según el Kuzari, ese fue el problema del becerro de oro. Y ese es tu problema al quererte conectar con Dios en motocicleta en Shabbat. ¿Sí? O sea, y de nuevo, las aplicaciones son, lamentablemente son comunes. ¿Sí? Esa es la primera idea que quería comentarles, que por supuesto es continuación del tema pasado acerca de espiritualidad y religión. ¿Sí? A las personas espirituales, no religiosas, les molesta mucho tener que obedecer reglas que ellos no crearon. O sea, les molesta mucho. Como son espíritus libres, ¿sí? Entonces, decirle, oye, pero recuerda que tú, persona espiritual, tienes que decir el Shema Israel antes de las 9:32. No, a las 9:32 de la mañana, ¿sí? Oye, pero ¿y si no me puedo conectar con Dios a través del Shema a las 9:34? Pues no. Puedes, pero o sea, ya no dijiste el Shema Israel, ¿sí? Y es uno de los mitzvot de la Torah. Oye, pero no me puedo conectar con... Pues no. El obedecer reglas que ellos asumen que son externamente impuestas contradice su sensibilidad. Y como los espirituales son personas muy sensibles, ¿sí?, se ofenden fácilmente cuando les dices que están equivocados. Porque para ellos la espiritualidad es importante. Y si les dices que está mal canalizada, que es egoísmo disfrazado de espiritualidad, te lo toman mal. ¿Sí? Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea es una idea de Peter Berger. No les doy la cita completa para que no lean el libro. Para que no lean el libro. Pero una de las ideas que señala, ¿sí?, este autor, que es uno de los grandes sociólogos de la religión, es lo siguiente. Platicamos hace 2 semanas cuando leímos el texto, de que a partir de la Ilustración, el judaísmo, ¿sí?, y también el catolicismo, sí, la religión se volvió en Occidente ya una religión voluntaria. ¿Sí? Voluntaria, plural. Recuerden, antes de la Ilustración, la Iglesia Católica en Occidente, ¿sí?, la Iglesia Católica era la que no solamente dominaba, ¿sí?, económicamente, culturalmente, religiosamente,
no solamente tenía una gran influencia sobre Europa, sino que además era obligatoria no solo la permanencia, ¿sí?, a la Iglesia Católica, sino que también era la Iglesia la que determinaba cómo uno debe expresar su religiosidad. Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia decía, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿sí?, y se vuelve obligatorio. Recuerden que hasta los reyes mismos eran reyes por derecho divino, ¿sí?, y era el Papa quien los coronaba. Es decir, esta asociación entre religión y poder, ¿sí?, era mucho más clara de lo que es ahora, ¿sí?, antes de la Ilustración. A partir de la Ilustración se debilita la Iglesia pierde fuerza, ¿sí?, y una vez que pierde fuerza, la religión deja de ser coercitiva, ¿sí? Ya no te pueden obligar a ser religioso, ya no te pueden obligar a ser católico, ¿sí?, o protestante, dependiendo del país donde te encuentres. La religión ya no es obligatoria y es un tema personal. Al ser un tema personal, y también se vuelve un tema voluntario. Al ser un tema voluntario, individual, ¿sí?, también al haber muchas personas, pues también se vuelve pluralista, ¿sí?, plural. La noción de la religión verdadera, pues, pierde fuerza. Entonces ahora la religión, ¿sí?, es individual, personal, plural, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer los líderes de las religiones? Necesitamos conservar adeptos y ganar más. Pero ahora esa religión, incluyendo el judaísmo, ¿sí?, ahora es voluntaria, individual, pluralista, lo que ya no es obligatoria, ¿sí? Lo que tengo que hacer entonces es, pues, tratar de convencer a las personas que no pertenecen ¿sí?, a mi grupo, digamos, tratar de convencerlos de que se adhieran a este, ¿sí? El problema es que el otro también va a hacer lo mismo. Cuando es la iglesia, ¿sí?, cuando la religión es homogénea, ¿sí?, y todos creemos lo mismo y es obligatorio creer y hacer lo mismo, no tengo por qué venderles religión, porque ya está comprada. Cuando ya no está comprada y ahora ya es voluntaria, y es individual, y es personal, ya tengo que convencerlos. Pero la otra persona que también está, ¿sí?, hablando de religión para ganar adeptos, también está haciendo lo mismo. Entonces, él y yo ahora estamos compitiendo por la nueva clientela. En otras palabras, la religión se vuelve un asunto de mercadotecnia. Ya tengo que venderla. Y el cliente ya no está obligado a comprarla. Entonces tengo que diluirla. Tengo que adaptarme como cualquier otro producto. Me tengo que adaptar a las necesidades del cliente. Entonces lo que hago es ir cambiando poco a poquito, ¿sí? O no necesariamente cambiando, pero ir presentando temas de religión que sean atractivos a la clientela. No estoy diciendo que la religión se vende en el sentido literal sí, estoy hablando solamente de mecanismos, de mecanismos de difusión y de persuasión. Ya estamos sujetas a la ley de mercado.
Aquella persona que presente la religión de una manera más atractiva será la persona que logre más adeptos. Y todos los líderes religiosos quieren más adeptos, todos. O sea, sí. Y si dicen que no, no les crean. ¿Sí? O sea, pero ahora tenemos que convencer al cliente que me compre mi versión. Entonces, este fenómeno ya era desde los 60. Ahora en el 2010, la guerra es tremenda. ¿Sí? Digo, guerra amistosa, sí, guerra entre aliados, ¿sí? Pero de todas maneras yo te tengo, yo debo. Si yo deseo permanecer relevante en las ofertas de compra de la clientela, pues necesito presentarla de una manera que los demás se sientan convencidos por esa. Entonces voy a pelear con el de al lado. ¿Sí? Es la misma religión, pero ahora va a depender de qué temas das, ¿sí? Cómo los presentes. El objetivo es, ¿por qué? Porque ahora cada persona ya puede elegir libremente a quién le compra. Y cuando se puede elegir a quién le compra, los vendedores deben competir para ver quién la presenta de una manera, quién le dé el mejor empaque. Estoy asumiendo que la religión va a ser la misma, que el contenido será el mismo. Estoy asumiendo eso, ¿sí? Pero ahora es un tema de persuasión.